a empezar a grabar ahora. Bueno, el TENS, ¿sí? Seguramente conocen ustedes o habrán visto, esto hay mucho en la propaganda. También se lo llama estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Estimulación nerviosa, ¿por qué? Porque nosotros estimulamos el nervio de forma eléctrica con unas corrientes eléctricas transcutáneas porque se colocan los electrodos o los parches a nivel de la piel del paciente, ¿verdad? Y una vez colocado hasta a nivel de la piel del paciente, actúa a nivel del sistema nervioso periférico, ¿sí? Antes de adentrarnos un poquito sobre el TENS en sí, sobre el TENS, vamos a hablar un poquito de lo que es el dolor, ¿sí? Porque el TENS, o también se le llama electroanalgesia, se utiliza mucho para el dolor, es cuando el paciente tiene dolor, que fue lo que ayer le dije yo a ustedes con respecto al campo magnético. El campo magnético, yo no activé mi cámara, ahora sí. El campo magnético produce cierto tipo de analgesia, pero cuando se utiliza por muchos tiempos. O sea, si hoy, por ejemplo, viene el paciente con dolor y vos utilizás el campo magnético para tratar ese dolor, no va a producir un efecto en ese momento o en ese instante, sino va a producir el efecto después de varias sesiones de aplicación. En cambio, la electroanalgesia o el TENS, si el paciente viene con dolor hoy, entonces ese efecto ya lo va a empezar a sentir desde el momento en que vos le apliques la electroanalgesia o el TENS. Entonces, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a un daño tisular existente o potencial o descrita en términos de este daño. ¿Qué quiere decir? Que el dolor, cuando el paciente refiere a algún tipo de dolor, evidentemente va a tener algún tipo de daño. El dolor te indica de que algo dentro del cuerpo no está funcionando bien. Ese es el mecanismo que realiza o que produce el sistema nervioso central, el cerebro, para avisarle a tu cuerpo de que algo no está bien. Por eso a uno le duele. Qué sé yo, si a vos te duele la cabeza, es porque algo está pasando ahí. Tu cerebro te está diciendo que algo te está pasando en la cabeza. Si te duele el codo, lo mismo. Si te duele la rodilla, lo mismo. Si te duele la cadera, es lo mismo. Es porque algo está pasando, por eso te duele. Para que vos puedas, ya sea, evidentemente, consultar para saber qué es lo que te está causando ese dolor y para poder tomar algún tipo de medicamento o realizar alguna técnica o una terapia para abolir o hacer desaparecer ese dolor. Un estado efectivo anómalo desagradable que se genera en la corteza cerebral, que fue lo que les dije, ¿sí? Nosotros tenemos, le voy a mostrar antes de continuar, nosotros tenemos esto que está aquí. Si nosotros hacemos un corte transversal o un corte horizontal de la médula espinal, que la médula espinal se encuentra en la columna vertebral, ¿sí? La médula espinal va a tener esta forma, tiene la forma de una ala, como la ala de una mariposa, o la forma de una H, ¿sí? Todo lo que está hacia adelante, esto que es hacia adelante, acá se encuentra se encuentran los nervios motores, y todo lo que está aquí son los nervios sensitivos. No, disculpen, les dije al revés, esta es la parte anterior. Vamos a suponer que esto, a ver, no sé cómo, esto que está aquí, este agujero es la médula. La médula, entonces la médula viene de arriba hacia abajo, ¿verdad? Viene del cerebro hacia abajo a nivel de la columna vertebral. Ustedes eso saben, ¿verdad? ¿Saben dónde se encuentra la médula espinal? Que se encuentra en la columna vertebral. Entonces, la médula, a pasar cada segmento o cada parte de la columna vertebral, por ejemplo, la columna vertebral cervical, dorsal, lumbar y la sacrococcígea, que es la que se encuentra más abajo, da raíces nerviosas, da nervios, tanto hacia la derecha,
dar inervación al lado derecho del cuerpo como al lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Toda la parte anterior, si nosotros hacemos un corte de la médula, esta es la médula, el redondito que está acá mi dedo. Si nosotros hacemos un corte horizontal así y miramos la médula de arriba hacia abajo, vamos a mirar, vamos a ver esta disposición. Todo lo que está hacia adelante de la médula es, o en la parte anterior, es motora. Motora quiere decir que ahí salen los nervios que realizan el movimiento. Y todo lo que se encuentra en la parte posterior o en la parte de atrás es sensitiva. Es todo lo que se refiere a las sensaciones. Por ejemplo, la sensibilidad superficial, la táctil y la térmica. Las superficiales, por ejemplo, si yo toco la palma de la mano, el nervio viene por el brazo, viene a la médula espinal, va al cerebro y le envía la información al cerebro y le dice al cerebro, mira, alguien te está tocando la mano. Entonces vos sentís que te está tocando la mano. Eso se llama vía aferente. Vía aferente es cuando va al cerebro. Y la vía eferente es cuando el cerebro envía la orden. La vía eferente es cuando el cerebro envía la orden al músculo. Vamos a suponer que la mano, yo toco aquí, toco esta superficie. Vamos a suponer que esta es mi otra mano en una superficie, yo toco y es caliente. ¿Qué pasa? Al contactar mi mano contra esta superficie caliente, la vía aferente le envía la información al cerebro y le dice, mira, cerebro, esta superficie que estamos tocando está caliente. Entonces el cerebro envía la información por la vía motora a la mano y le dice a los músculos, saca urgente la mano ahí. Entonces vos rápido sacás la mano ahí. Así es como actúa el sistema nervioso. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, la parte anterior de la médula es motora y la parte posterior de la médula es sensitiva. Bueno. Hay varias fibras que conducen el dolor. O hay varias fibras que le envían la información al cerebro diciéndole que algo le está doliendo. Fibra, tipo de fibra, dice A alfa. Aferencia de músculos fusiformes y órganos tendinosos. Estos se encuentran en los músculos fusiformes, ¿sí? Por ejemplo, en el cuádriceps, los isquiotibiales y órganos tendinosos. Eferencia de la musculatura esquelética, ¿sí? Estas fibras tipo A alfa tienen una velocidad de conducción o una velocidad con que transmiten la información al cerebro de 70 a 120. Las fibras A beta son terminaciones nerviosas que se encuentran debajo de la piel, por ejemplo el tacto. Estas se encuentran en los pulpejos de los dedos, esta que está aquí. Y tiene una velocidad de propagación de 30 a 70. Es su velocidad, o es la velocidad con que lleva la información al cerebro. Las fibras A gamma, eferencia de los músculos fusiformes también, ¿sí? Tiene una velocidad de 30 a 70. Las fibras A delta se encuentran o presentan una aferencia cutánea, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Si algo está caliente, si algo está frío, uno que hace automáticamente saca la mano o la piel de esa superficie, ¿sí? Y presenta una velocidad de propagación de 12 a 30. Las fibras B se encuentran en la zona preganglionar simpática. Preganglionar quiere decir que se encuentra antes de la llegada del nervio a nivel del músculo, y las fibras C se encuentran post o son postganglionar, ¿sí? Y tienen una velocidad de propagación que es lenta, ¿sí? Su velocidad es de 1 a 5. Este es el más lento de todos, la fibra C, ¿sí? Entonces estos son los tipos de fibras, ¿sí? Y su velocidad de propagación, o sea, la velocidad con que le lleva la información al cerebro. Las fibras A alfa son las más rápidas de todas. Esta que está. Y se encuentra a nivel
de toda la musculatura esquelética, a través de todos los músculos del cuerpo humano, abundan estas fibras A alfa. Entonces, la vía del dolor. Yo les dije a ustedes que hay dos vías del dolor. Hay una vía que se llama vía aferente, que lleva la información al cerebro. Lleva la información, es como un cable que se encuentra en la mano, viene, el cable viene, pasa por la médula y de la médula va al cerebro. Toda información sí o sí tiene que pasar por la médula espinal. Y de la médula va al cerebro. Entonces, son receptores que transfieren impulsos a la médula espinal primero y niveles superior. ¿Cuál es el nivel superior? El sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central es el cerebro, ¿sí? Como vemos aquí, si nosotros agarramos algo caliente o algo frío, la información pasa a la médula, llega al sistema nervioso central, al cerebro, y le dice al cerebro, mira, esto está caliente, hay que quitar rápido la mano ahí. Entonces uno automáticamente quita la mano rápidamente, ¿sí? Lo mismo aquí, si nosotros tocamos, ¿sí? Por ejemplo, algo puntiagudo, ¿sí? Como este cactus que está aquí, si al tocar esto, ¿qué pasa? Esto te va a producir dolor y vos automáticamente vas a sacar la mano ahí. Entonces, así es como actúan en las vías del dolor. Como vimos aquí, las fibras A delta son fibras pequeñas, mielínicas, en donde tienen estímulos mecánicos y presentan una sensación de dolor en lesiones agudas. Y las fibras C, fibras lentas mielínicas, presentan un tipo de dolor quemante o dolor crónico. O sea, si vos tenés un esguince de tobillo, hoy te doblaste el tobillo, esta fibra A delta es la que actúa en primer lugar. Y esta es la que te está indicando o empieza a doler. Cuando el dolor se vuelve o se empieza a poner de manera crónica, ¿sí? Voy a mover esta cosa. De manera crónica, ¿sí? ¿Qué pasa? Actúan las fibras C, ya no actúan las fibras A. Entonces las fibras A actúan en lesiones agudas y las fibras C actúan en lesiones o dolor de tipo crónico. Niveles de acción de los que se encargan de modular el dolor. Hay un nivel que se llama periférico, un nivel medular y un nivel supramedular. El nivel periférico presenta tres tipos de modificación del umbral del dolor. ¿Qué quiere decir? Que el TENS o la electroanalgesia actúa a nivel periférico, a nivel medular, a nivel de la médula y a nivel supramedular. ¿Cuál va a ser la zona supramedular? El sistema nervioso central, el cerebro. Periférico, si nosotros ponemos el TENS en el codo, se cree que el dolor o que la corriente eléctrica actúa a nivel del codo. El medular se cree que actúa a nivel de la médula y el supramedular se cree que actúa a nivel del cerebro. Entonces, la periférica, hay tres tipos. Modificación del umbral del receptor. Se cree que la acción del TENS, que es la electroanalgesia, sobre los receptores de dolor modifica los potenciales de membrana, lo que cambiará o modificaría el umbral de percepción del dolor. O sea, el potencial de membrana es un potencial que se encuentra a nivel de la membrana celular, ¿sí? Y ese potencial se debe a que la membrana celular, por dentro de la membrana tiene una carga negativa y por fuera de la membrana tiene una carga positiva. Entonces, cuando nosotros aplicamos el TENS, se cree que actúa a nivel de ese potencial de membrana. Y eso es lo que, gracias a eso, produce la analgesia, produce el dolor, es la analgesia, o sea, el dolor empieza a desaparecer. El bloqueo del nervio periférico. Existe evidencia que la aplicación de TENS cambia la polaridad del nervio periférico, por lo que se produce un bloqueo en la transmisión del impulso doloroso. Vamos a suponer que al paciente le duele el codo y del codo viene el nervio que lleva a la médula y la médula al cerebro. Entonces le dice al cerebro que está doliendo. Entonces, se piensa o se cree que nosotros al aplicar el TENS o la electroanalgesia se bloquea este nervio. Entonces, la información del dolor
como está bloqueado aquí, no puede pasar, nunca llega al cerebro y por ende el paciente no siente dolor. Y el bloqueo periférico antidrómico, bloqueo antidrómico de la fibra C y A delta, en estos casos la estimulación debe ser de alta intensidad con el riesgo de aumentar el dolor si se llega al umbral de las fibras nociceptivas. El bloqueo periférico antidrómico se cree que bloquea a estas dos fibras que vimos aquí, a la fibra A y a la fibra C, le bloquea el TENS. Entonces, por ende, la información, al igual que el bloqueo del nervio periférico, no llega al sistema nervioso central, no llega al cerebro y por ende el paciente ya deja de sentir el dolor. Me están manteniendo porque es medio tedioso esta parte. Sí, profe, tranquilo nomás. Bueno, es un poco complicadito por ser la primera vez. Sí. Entonces, tenemos la modulación periférica, ¿sí? Que fue lo que le expliqué aquí, que la información o el nervio sí o sí debe pasar ¿qué? Debe pasar la médula espinal, sí o sí. Toda información, todo movimiento tiene que pasar por la médula espinal. La modulación medular, el otro era periférica, este es medular a nivel de la médula espinal. Bloqueo del circuito autosostenido de la médula espinal. La acción del TENS sobre la médula espinal por tiempos prolongados provoca un bloqueo de los circuitos que perpetúan el dolor. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros aplicamos el TENS continuamente, constantemente, se bloquea esa información que llega a la médula a este nivel. Entonces, como la información nunca llega a la médula, entonces por ende nunca va a llegar al cerebro y por ende nunca vas a percibir el dolor. Control espinal. La acción del TENS es aumentar la estimulación de las fibras mielínicas de la conducción rápida, que son las fibras A. De esta manera se produce el bloqueo de los impulsos dolorosos por un mecanismo de inhibición presináptica. O sea, control espinal quiere decir, al igual que el bloqueo sostenido o el circuito sostenido, la información del dolor que llega a la médula espinal tampoco se recibe o se percibe esa sensación de dolor y bloquea a nivel de la médula también. Entonces el paciente deja de sentir ese dolor. Activación del control inhibitorio difuso medular segmental, estimulación de fibras mielínicas de menor diámetro. Esta estimulación de fibras mielínicas quiere decir que aquellos nervios de menor diámetro, que son más pequeños, que también se encargan de mandar la información al sistema nervioso central, también se bloquea. Entonces, la información no llega al cerebro y por ende uno no siente el dolor. Y por último, tenemos la modulación supramedular, o sea, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. Acá el más importante de todo es este: liberación de opioides endógenos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, nuestro cuerpo, tenemos nuestros propios analgésicos que produce el cuerpo, que son que se llaman las serotoninas. Se llama serotoninas. Entonces, estas serotoninas, cuando vos, por ejemplo, te duele el codo, el sistema nervioso central del cerebro hace que se liberen serotoninas, analgésicos o anestésicos a nivel del codo. Entonces, eso ayuda a que el dolor empiece a desaparecer. Entonces, nosotros al aplicar el TENS a nivel del codo, gracias a esa estimulación nerviosa, nosotros lo que hacemos es que se libere mayor cantidad de serotonina. Entonces, cuando se libera mayor cantidad de serotonina, va a producir una analgesia. Entonces, a nivel supramedular, a nivel del sistema nervioso central, se liberan los opioides endógenos, la serotonina. Y a nivel medular y periférica, lo que hace es bloquea esa información de dolor que va al cerebro. Esa es la función. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió bien?
Espectacular la explicación, profe. Bueno, Súper bien. entonces, el TENS o la electroanalgesia actúa a nivel periférico, a nivel de la médula, a nivel periférico, a nivel de la médula y a nivel del cerebro. A nivel periférico y a nivel de la médula lo que hace es le bloquea al nervio. Entonces la información nunca llega al cerebro. Y a nivel del cerebro lo que hace es libera opioides endógenos, libera nuestros propios analgésicos, que vendría a ser la serotonina. Entonces cuando se libera mayor cantidad de serotonina, evidentemente se va a producir una mayor analgesia. Acá vemos, ¿sí? Vamos a suponer que el paciente le duele el tobillo, como está aquí. El tobillo le duele al paciente. Entonces, el nervio que se encuentra en el tobillo sube, le envía la información, le tiene que enviar la información al cerebro. Viene en la médula y de la médula va al cerebro. Entonces le dice al cerebro, che cerebro, mira acá el tobillo duele, está doliendo acá. Entonces el cerebro te empieza a demostrar o te empieza a percibir el dolor. Ahí vos empezás a sentir que te duele. Si esa información nunca llega al cerebro, nunca vas a sentir que te duele algo. Entonces, la vía o el sistema periférico del TENS y el medular, el periférico nosotros bloqueamos a este nivel acá. Entonces la información nunca va a llegar al cerebro. El medular se bloquea acá a nivel de la médula. Y el supramedular o el del sistema nervioso central lo que hace es, nosotros estimulamos o le decimos al cerebro, che cerebro, libera vos más receptores opioides, o sea, libera más, como está acá, serotonina. Entonces la serotonina viene en mayor cantidad en el tobillo y eso te empieza a producir analgesia. Entonces, hablando de un poquito de eso, ahora nos vamos a adentrar o vamos a entrar a lo que es el TENS en sí, lo que es la electroanalgesia, ¿sí? La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea o el TENS, o también se le llama electroanalgesia. La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea es una terapia no farmacológica que se utiliza para aliviar el dolor. O sea, nosotros utilizamos esto para aliviar el dolor, que es lo que yo les dije. Esto se utiliza para dolor. Es una técnica analgésica simple y no invasiva. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que hacer ningún corte ni nada de la piel del paciente, solamente colocar estos electrodos o estos parches que se emplean en el manejo del dolor agudo y dolor crónico benigno mediante un estimulador portátil y de fácil manejo. O sea, hoy en día ya hay electroanalgesia o estimuladores portátiles que son chiquititos. Estos son los portátiles. Hay también los que son el TENS o la electroanalgesia se llama de mesa, que son más grandes, son así, son grandes. Pero hoy en día ya hay estos que son chiquititos, donde vos guardas en un bolsoncito y puedes trasladarlo sin ningún problema en cualquier lado. Acá dice, es una terapia no farmacológica. Hay una técnica que vamos a ver también nosotros más adelante que se llama corriente galvánica. No, disculpen, que se llama iontoforesis. Iontoforesis se llama una técnica en donde también se utiliza un tipo de corriente, que es corriente continua, que utiliza la iontoforesis, y ahí lo que nosotros utilizamos es lo mismo, únicamente que la corriente es distinta al TENS, ¿sí? Y lo que se hace es, ahí se utilizan medicamentos de forma líquida. Esos medicamentos se colocan debajo de los electrodos, ¿sí? Y lo que hacen los electrodos es envía ese medicamento dentro del cuerpo, ¿sí? En la iontoforesis sí se utiliza fármaco, se utiliza medicamento, pero en el TENS o en la electroanalgesia no se utiliza los medicamentos. El TENS. El TENS tiene varios tipos de onda. Uno se llama monofásica o rectangular, que tiene la forma de un rectángulo. La bifásica rectangular y en espiga simétrica, o sea, bifásica. ¿Por qué se le llama bifásica? Porque esto es positivo
Y cuando va más hacia abajo del positivo es negativo. Por eso le dice bifásica. Tiene dos fases, una fase positiva y una fase negativa. Esta es bifásica, desciende y en espiga. ¿Ven cómo sube acá? Parece una espiga acá. ¿Cómo sube? Por eso le dice espiga. Y esta es bifásica, pero rectangular. Es rectangular, baja del positivo y acá es rectangular otra vez. Entonces, tenemos tres tipos. Monofásica rectangular, esto monofásica porque no baja hacia abajo, se queda a este nivel acá, es positivo. Tenemos la bifásica, pero en espiga porque sube como una pendiente aquí. Y la bifásica rectangular sube, baja y forma otro rectángulo. Sube, baja y forma, y así sucesivamente va la corriente. La amplitud de salida es de 60 a 90 voltios, generalmente lo que se utiliza. Máxima de carga por pulso es de 100 ohm. La intensidad es de 0 a 100 miliamperes generalmente. El ancho del pulso. El ancho se refiere a esto. Esto es el ancho. Este punto con este punto es el ancho, ¿sí? Y el ancho generalmente es de 500 microsegundos. Y la frecuencia quiere decir cuántas veces hace esa corriente, cuántas veces hace ese rectángulo. Y es de 1 a 500 hercios, ¿sí? Hoy en día, los TENS o la electroanalgesia hoy ya son todos digitales, en el sentido que ya vienen todos programados. Que después yo le voy a mostrar con el que yo tengo cómo está todo programado. Hoy en día está todo programado esto que está aquí. Pero hay aparatos que son los de mesa, que son los más grandes, o los que yo utilizaba en mi facultad, ¿sí? En donde nosotros teníamos que dosificar cada uno. Cada uno teníamos que poner el ancho, la frecuencia, la intensidad. Era todo de forma manual. ¿Entienden? Hoy en día ya es todo digital. Esperen, ahí le voy a mostrar un ratito. Ay. Antes de continuar con el otro. Esto que está aquí, este es un TENS que se llama, es un TENS, es una electroterapia, ¿sí? Que ven aquí. Acá tienen los cables para conectar. Acá en el medio, lo apretamos y se prende ahí. ¿Ven? Y esto ya es todo digital. ¿Se ve bien ahí? ¿Se puede ver? ¿Ustedes ven ahí? ¿O no? Sí, profe, se puede ver. Sí. ¿Se lee ahí? ¿Pueden leer lo que dice? No, profe. Oye, ya, pero seguiré. Letras seguiré, profe. Sí, profe. ¿Qué dice, Vanessa? Leemos. É que agora volvió la página outra, profe. ¿Qué? Volvió la página anterior. No, yo quiero que leas en lo que está en mi cámara. Bueno. ¿Qué dice? Con contracturas. Sí. TENS endorfínico. Sí. Ciática. Sí. Lombalgia. Dolor cervical y periartritis. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, hoy en día, todo esto, estos tipos de electroterapia ya viene todo así digital. Si vos tenés, si tu paciente tiene alguna, si tiene lumbalgia, entonces va a apretar en el lumbalgia. Si querés, si tiene una ciática, apretar en ciática. Entonces ya dosifica. Y acá, por ejemplo, te muestra, este por ejemplo es, yo pues no veo bien acá, ciática dice ahí, ¿verdad? Chicos, ¿me escuchan ustedes? Sí, profe, repetir de nuevo. Ciática dice Sí, ahí. Sí, no, ahora está na ciática, sí, ven Sí. arriba, sí. Bueno, entonces, acá por ejemplo, te muestra cómo se colocan los electrodos en la ciática, ¿ven? Sí. Ahí te muestra cómo se colocan los electrodos en la ciática. Entonces vos la apretás en inicio, que está aquí. Inicio. Y ahí dice, acá dice el tiempo.
y acá dice la intensidad. Entonces nosotros tenemos que subir la intensidad ahí. Se sube. ¿Dónde está el 3, 4, 5? Entonces nosotros subimos la intensidad. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que hoy en día ya viene todo así digital. Esto. Acá, por ejemplo, esto se conecta a la corriente eléctrica y dependiendo de tu uso te dura 2 días con los pacientes. Esto que está aquí. ¿Ven? Acá se conecta. Le voy a mostrar. Acá se conecta esto. Acá, ¿ven? El cable. Conectas aquí. Y acá tienen las dos salidas. Dos. Entonces acá vos colocas los electrodos. Se coloca así acá. Ahí. Se mete acá. Y se queda ahí. Y esto vos colocás por la piel del paciente dependiendo de qué técnica quiera utilizar. Y el paciente, y estos son parches. Esto se pega contra la piel así. Se pega, ¿ven? Se pega. Entonces ahí es donde se envía la corriente eléctrica al paciente. ¿Se entendió, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces como ahora falta un minutito, vamos a salir, me va a grabar la clase y nos volvemos a conectar para dar lo que falta de esto, ¿sí? Nos volvemos a conectar en 5 a 8 minutitos, ¿está? Sí, profe. Bueno.